Bueno, continuando con temas de circuitos, ahora sí toca ver lo que es los circuitos eléctricos, ¿no? Lo básico. Bien, entonces, ya vimos lo que es la potencia eléctrica, lo que es la corriente eléctrica y lo que es la resistencia. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando colocas en un circuito las diferentes componentes como un resistor, algún interruptor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simbolitos, ¿qué es lo que necesitan saber quienes nunca han visto circuitos? Entonces, hay diferentes símbolos. Uno es este. Esto de aquí es el símbolo de una batería. ¿Sí? Este simbolito de acá, cuando tienen las líneas completamente paralelas, este de aquí es un capacitor. Esto de aquí, un alambre así, esto es un resistor. ¿Y qué más me hace falta? Bueno, en los circuitos pues también van a estar viendo muchas líneas así. Esto de aquí corresponde a un alambre. Este alambre es un alambre donde la resistencia es tan chiquita que la vamos a despreciar, ¿no? Entonces vamos a decir como que este alambre no ofrece resistencia. Y por último, en los circuitos vamos a tener también estos simbolitos de acá. Estos de aquí representan tierra, es decir, acuérdense que la tierra es también un objeto muy grande que también conduce, ¿no? Entonces esto también significa que el circuito puede estar completo, ¿sí? No necesariamente el circuito tiene que hacer una trayectoria cerrada, ¿no? También, si está conectado a tierra, el circuito pues se mantiene, ¿sí? Bueno, estos son los simbolitos básicos que van a estar viendo a lo largo de todos los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar primero con la batería, porque acuérdense que, bueno, ya lo puse muchas veces, pero para que se muevan las cargas, necesitamos una diferencia de voltaje, ¿no? Y esto lo da proporcionada por la batería. ¿Sí? Entonces vamos a primero iniciar con la batería. Entonces voy a borrar aquí, ya vuelvo, ¿sí? Bueno, entonces iniciémoslo con lo que es una batería, ¿no? Ya quedó claro que la batería es lo que provoca una diferencia de voltaje y con la diferencia de voltaje las cargas se mueven, ¿no? Bueno, pues ahora en lugar de decir que una batería, vamos a hacer un poquito más general. El dispositivo que normalmente nos va a generar nuestra diferencia de voltaje, ahora lo vamos a conocer como fuente, ¿no? También le pueden conocer como FEM. ¿Sí? Pero yo creo que es más fácil llamarle fuente, ¿sí? Y saber que la fuente simplemente va a ser la diferencia de voltaje. Ahora, técnicamente, cuando ustedes tienen una batería conectada en un circuito, aquí, estas son las terminales. En estos puntos es donde ustedes van a conectar los alambres conductores, ¿sí? Y aquí va a tener la terminal positiva, la terminal negativa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Idealmente, pues, a ver, aquí lo voy a poner. Idealmente, la diferencia de potencial, el valor de diferencia de potencial es lo que se conoce como FEM, ¿sí? Entonces,
más que idealmente voy a poner primero la diferencia de potencial se conoce como FEM, ¿sí? Entonces, cuando esta batería no está conectada hacia ningún circuito y no se está extrayendo corriente eléctrica de aquí, pues entonces la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto, si no se extrae corriente de la batería, la diferencia de potencial es justamente el valor que nos entreguen de la FEM, ¿no? Que es básicamente este valor te lo dice el fabricante, ¿no? Bueno, las unidades de la FEM o de la fuente se dan en volts. De la fuente entonces, esto es lo ideal, ¿no? Este dibujito de aquí, este diagrama, representa lo que sería una batería perfecta, ¿sí? Pero en la vida real, lo cierto es que pues, nosotros conectamos los alambres a estas terminales, pero dentro de una batería, las cargas se mueven, y si se acuerdan, todos los dispositivos eléctricos, todos los alambres en donde se mueven las cargas van a ofrecer en mayor medida una resistencia, ¿no? Entonces, dentro de la batería también hay resistencia, ¿sí? Esta resistencia pues no se puede quitar, es una resistencia que está, es inherente por cómo se construyen las baterías, ¿no? Entonces, esta resistencia que no se puede quitar se conoce como resistencia interna. ¿Sí? Y la resistencia interna se le denota con una R pequeña, una R minúscula, ¿sí? Ahora, el valor de la FEM se escribe con esta E cursiva, ¿sí? Esto es una E cursiva, espero que la puedan entender. Bien, entonces, les decía que si no se extrae corriente de esta batería, este valor que nos den de la FEM, es este de aquí, es igual al voltaje que hay entre este punto y este punto, la diferencia de voltaje entre esos dos puntos, ¿no? Pero cuando sí se conecta y se está extrayendo corriente de la batería, el valor en realidad que vamos a tener disponible para utilizar de la diferencia de voltaje va a ser el siguiente. Si se conecta la batería vamos a tener como una disminución, un pico de disminución en el voltaje, ¿no? Disminuye por la siguiente cantidad. Que esto es un voltaje menos, ¿no? Esto sale de la ley de Ohm, ¿sí? Acuérdense que la ley de Ohm les dice que el voltaje es corriente por resistencia, ¿no? Entonces, esta resistencia que está interna en la batería le va a corresponder un voltaje que no nos vamos a poder deshacer, y este voltaje nos va a quitar de lo que nos dé el fabricante, se lo vamos a restar, ¿no?
Entonces, esta es la cantidad que disminuye nuestra diferencia de voltaje entre cada terminal, ¿sí? Por lo tanto, para calcular la diferencia de voltaje, simplemente vamos a tener el valor que nos den de la FEM menos la corriente por la resistencia interna, ¿sí? Y esto, pues les digo, es lo que nosotros vamos a tener disponible para trabajar ya en el circuito, ¿sí? Bueno, esto lo voy a meter aquí. Y algo muy importante, esto es lo que en realidad pasa, ¿no? Pero para hacer las cosas un poquito más simples y no tener que estar considerando siempre la resistencia interna, a menos que se especifique en los ejercicios, la diferencia de potencial entre estos dos puntos se va a tomar igual como el valor de la FEM que nos entreguen, ¿sí? A menos de que se especifique lo contrario, vamos a tomar como si esto fuera igual que esto, ¿sí? Sin considerar esta parte. Bueno, entonces, espero que sí tomen nota de este último comentario para que no se estén complicando un poquito más en cualquier circuito eléctrico que vayamos a resolver, ¿sí? Entonces, hasta aquí le dejamos. Los siguientes videos serán sobre la resistencia, los capacitores y al final sobre leyes que nos sirven para poder resolver los circuitos, ¿sí? Entonces, nos vemos.